Hoy en tus manos entrego aquí mis sueños, pues en tus manos es todo mi vivir. A mi familia, también mi casa, y a mis amigos entrego a ti. Uno de los últimos mensajes que nuestro Señor Jesucristo nos dejó fue este que se encuentra en Mateo 19 y 20. Por tanto, id a todas las naciones, haced discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñadles a obedecer todos los que os he mandado. Y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pienso que es resumida la tarea que Dios le ha encomendado a cada pastor. Y si vamos un poquito más allá, no es solo el pastor de iglesia el que tiene esta tarea, sino toda su familia. Es por eso que esta noche debemos de orar o debemos congregarnos en oración por las familias ministeriales, para que Dios en su santo amor pueda seguirlos guiando y a través de ellos a esta iglesia. Ellos necesitan de nuestras oraciones porque tienen muchas luchas, como todos sabemos, y muchos problemas. Y deseamos que con estas oraciones que lleguen al trono de la gracia, ellos puedan ser bendecidos grandemente en sus hogares, fortalecidos para que sigan adelante en este trabajo tan hermoso que Dios les ha encomendado. Por favor, coloquémonos de dos en dos para tener una oración especial por cada familia pastoral, cada hombre que ha decidido servirle a la iglesia y vivir por la iglesia. Y yo terminaré acá con una oración. Los que puedan colocarse de rodillas está bien.
amante Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, nuevamente por habernos, Señor, traído acá en esta iglesia con bien. Gracias, Padre, porque podemos en paz adorar tu santo nombre. Gracias por cada pastor, Señor, cada hombre que has levantado, cada obrero que has llamado y que cada obrero que ha decidido trabajar para ti en tu viña, Señor. Bendícele, tú los conoces, tú sabes dónde están, tú sabes quiénes son, tú sabes cuáles son sus luchas, Señor. Te rogamos en este momento que tú le bendigas a cada uno de ellos grandemente, que los capacites, Padre Santo, y que pueda, Señor, estar con ellos, como prometiste en estas escrituras desde ahí, hasta que tú vengas, Padre Santo. Necesitamos de esos obreros para que tu evangelio sea predicado y para que nos ayude también, Señor, a que nosotros seamos inspirados por tu Espíritu Santo a hacer lo mismo. Guíales, bendice a cada uno de sus esposas, fortaléceles sus hogares, bendice a sus hijos y permite, Padre Santo, que ellos puedan mostrar a Cristo Redentor en cada una de sus vidas. Que ellos puedan ver, Señor, la manera de guiar esta grey hermosa que tú estás uniendo para venir a buscar un día. Guárdanos en este momento y que las palabras del pastor de esta noche puedan engrandecer nuestro espíritu. Te lo damos, Señor, todo te lo pedimos en el santo nombre de Jesús. Amén. Tal como soy, de pecador, sin otra fianza que tu amor, a tu llamado vengo a ti, Cordero de Dios, heme aquí. Tal como soy, me aceptarás, perdón y alivio me darás, pues tu promesa ya creí, Cordero de Dios, heme todo a Cristo yo le rindo, obedezco solo a Él, para siempre quiero amarle y agradarle solo a Él. Yo me rindo a Él, yo me rindo a Él,
Amén. Amén. Presentar al predicador en esta noche, si nos pusiéramos a detallar todas las facetas de él como médico, como pastor de la iglesia, tenemos que pasar un rato aquí, ¿no? Pero hoy tenemos el privilegio, por la gracia del Señor, de contar con la presencia del doctor Leo Acosta Palma. Él va a dirigir hoy la disertación, así que le damos la bienvenida, doctor. El Señor puede usarle grandemente en esta noche. Que Dios le bendiga. Muy buenas noches. Nos sentimos bien complacidos de estar con ustedes en esta noche y quisiéramos felicitar a quien se le ocurrió esta feliz idea de repasar o de estudiar durante esta semana la historia denominacional de la iglesia. Sabe que en mi caso, a mí no soy muy apasionado por la historia, no me gusta mucho la historia, pero cuando me pidieron hacer esto, recordé que cuando estaba en México tuve la oportunidad de tomar una clase de esto, de historia denominacional. Y tuve como maestro a un señor que se llama Alberto Tin. Este doctor es el director del Seminario Adventista de la Unión, de la División de Suramérica, de Brasil hacia abajo. Es interesante porque este señor, su tesis de grado fue el santuario y el mensaje de los tres ángeles. Y además de eso, él estudia los principios integradores de las doctrinas de la iglesia. ¿Sabe que ahora cuando nosotros llegamos a la iglesia y vemos que tenemos un cuerpo de doctrina, que tenemos unas creencias, pareciera que eso fue muy sencillo? Pero eso no fue nada sencillo. Fue el trabajo arduo de nuestros fundadores, de nuestros pioneros. Y realmente es inspirador cuando uno ve cómo estas personas hicieron todo lo que hicieron prácticamente casi inmediatamente después de fundar la iglesia. Digo que es impresionante porque ellos no tenían las herramientas que puede tener hoy un estudiante, un teólogo. Hoy tiene muchas herramientas con que estudiar. Tiene concordancia, tiene comentarios, tiene Bible Word, tiene la concordancia de Strong, tiene cómo fácilmente leer los originales. Ellos no tenían nada de eso. Tenían una Biblia y tenían una concordancia pequeña. Y como hacían, era que estudiaban y oraban. Y muchas veces les llegaba la madrugada cuando no entendían un versículo de la Biblia. Y así fue como hicieron esto. Ahora, hay momentos que realmente son importantes. Y yo creo que esta década o este periodo de 1873 a 1888 tiene mucha importancia. Y naturalmente que todo pulpero alaba su queso, dice el vocablo popular. Y es que allí es cuando
entra, entre otras cosas, la reforma pro salud. Así que yo tengo que decir que ese es un periodo muy importante, pero realmente sí lo es. Y lo que vamos a tratar de ver, qué cosas pasaron en ese periodo que pudieran incluso ver nosotros su repercusión en este momento. Lo que hicieron esa gente en esa época tiene aún vigencia para nosotros y ha influido notablemente en la vida de cada uno de nosotros, y ya ustedes van a ver por qué. Algunas de las cosas que están allí, hubo resistencia, pero no es que hubo, todavía hay. Hay cosas que allí dicen que quedaron muy claras y nosotros realmente aún no las hacemos. Y cuando llegue la oportunidad, voy a decir por qué yo digo lo que estoy diciendo. Entonces, nosotros lo que vamos a ver son principios relevantes que estuvieron en esa época. Y pudiera ser que se me escapara alguno, pero vamos a tratar de presentar los más importantes. Y aquí tengo una listica: la observancia del sábado, la mayordomía financiera, la reforma en la temperancia y la salud, el no ser combatientes, la educación cristiana, las misiones y la muerte de dos personas importantes, y ya vamos a decir por qué lo estamos incluyendo. Tal vez ustedes se preguntarán, bueno, pero es que la observancia del sábado se tiene casi desde el comienzo de la iglesia. Así que, ¿por qué tiene importancia eso en ese periodo? Sí, cuando estamos ingresando a esta iglesia, mi hija le preguntó al pastor que la estaba instruyendo: dígame una cosa, ¿cómo guardan el sábado la gente que vive en los polos? Si dicen que las noches son muy largas y los días son muy largos, ¿cómo se sabe allí cuándo es sábado? Esa fue una pregunta bien importante. Pero ese mismo rollo lo tenían esta gente cuando se comenzó a guardar el sábado. Y hay dos personajes aquí que tendríamos que estudiar. Uno era José Beit. Y José Beit, que es un personaje bien importante en la historia denominacional, decía que lo que había que tomar era el sábado de acuerdo a la línea ecuatorial, y que más o menos eso era a las 6, cuando se ponía a las 6:30 hasta las 6:30 del otro día. Pero mucha gente decía, chavo, pero a las 6:30 no se ha ocultado el sol, ¿y cómo va a ser así? Eso como que no está. Y entonces había discrepancias. Y entonces apareció este señor Andrews, y ustedes recuerdan que este ser es muy, muy importante, a tal punto de que la universidad más importante que nosotros tenemos tiene su nombre, la Universidad de Andrews. Y ellos simplemente lo que hicieron fue estudiar la Biblia. Acuérdense que yo les decía que eso era lo que hacían. Entonces ellos estudiaron la Biblia y dijeron, mira, aquí no hay que estar inventando ningún ecuatorial ni nada. La Biblia lo que dice es que el sábado se comienza a guardar en la puesta del sol y termina en la puesta del sol del siguiente día, y eso unificó el criterio. Ahora, yo lo que quiero llamar la atención de ustedes es que el método que ellos usaban era estudiar la Biblia. Porque, como les decía,
decía, nosotros tenemos recursos. Y no, vamos a ver qué dice la hermana Guay. Allá no había ningún recurso de hermana Guay. Allá lo que había era la Biblia, y había rodillas y había oración, y el Señor los inspiraba. Otro aspecto que quisiéramos estudiar es la mayordomía, pero particularmente lo que tiene que ver con finanzas. Lamentablemente, nosotros siempre que hablamos de mayordomía, creemos que estamos hablando de dinero. No, la mayordomía, como ustedes saben, es un concepto mucho más integral que engloba todos los aspectos de la vida del cristiano. Pero en este caso nos vamos a referir es a la mayordomía que tiene que ver con dinero. Porque estamos comenzando en la iglesia. Necesitamos plata para poder mantener la estructura. Las estructuras no se pueden mantener si no hay dinero. Y no había el concepto de mayordomía. No había el concepto que nosotros nos parece muy familiar, que es el diezmo. Allá no se tenía ese concepto. Más bien, como innovador, aparece el término, el principio de la beneficencia sistemática. Y aún en nuestros días hay gente que todavía no entiende esto. ¿Y por qué yo digo? Mire, si usted le pregunta a un tesorero y usted le dice, vamos a hacer este experimento, ¿dónde está el tesorero de aquí? ¿No está? Bueno, no está. ¿Hay alguien que haya sido tesorero? Tampoco. Usted ha sido tesorera. Dígame una cosa, ¿qué porcentaje cree usted en la iglesia que da lo mismo de diezmo que de ofrenda? Un porcentaje aproximado. Muy bajo. Bueno, vamos a suponer que fuera el 45. 45 es muy bueno. Usted dice que no. Bueno, fíjense. Más bajo todavía. Entonces quiere decir, oigan esto, el concepto de beneficencia sistemática, aún en nuestros días, no lo tenemos. Imagínense en aquella época, menos lo tenían. Y tenemos un problema serio, que la gente exige. Si estos aires se dañan, inmediatamente la gente dice, bueno, y no lo van a arreglar, y este calor tan grande, y no sé qué hacen los reales. Pero probablemente uno de los que está reclamando no da ofrenda. Ustedes saben que una vez había un viejito, un ancianito, y él se dedicaba a criar ovejas. Y su trabajo era esquilar las ovejas. Pero ya estaba muy anciano y no veía y se caía y tal, y era peligroso. Así que los hijos decidieron que él iba a tener un sitio donde le iban a traer las ovejas, y le compraron una máquina eléctrica para que él pudiera afeitar las ovejas, y era así muy sencillo. Así que él estaba muy contento y su familia estaba muy contenta. Y él cada tarde hacía su trabajo. Y le ponían la cola de las ovejas y él rasuraba las ovejas y se recogía la lana. Y así él sentía que era una persona que era importante, no lo mantenía. Y un día estaba la cola de ovejas para ser rasurada. Pero un cochino que iba pasando dijo, ¿y qué estarán repartiendo allí? Y se puso en la cola. Y entonces fueron pasando. Pero imagínense cuando llegó el cochino, ese cochino gritaba. Y entonces el Señor, cuando terminó de pasar, dijo, pero qué raro, esta es la oveja que más gritó y la que menos lana dio. Así pasa en la iglesia.
los hermanos que menos dan ofrenda son los que más reclaman. Ahora, naturalmente que esto constituye una revolución, porque se dan cuenta la dirigencia que necesitaban dinero. Ahora miren cómo evoluciona el asunto. En primer lugar, aparece la figura del tesorero en las iglesias, que no existía eso. Y se cambia una costumbre que había o lo que se tenía. Miren cuál era la indicación, la recomendación. Toda persona mayor de 18 a 60 años, ya yo estaba libre de dar diezmo, debía apartar los días, el primer día de la semana, de 5 a 25 centavos de dólar. Y eso era lo que él iba a llevar a la iglesia. Pero si era una dama, era mejor, porque miren lo que daban las damas. Las damas iban a dar de 2 a 10 centavos de dólar. Ahora, imagínense ustedes cómo se podía mantener la obra. Y pagar obreros bíblicos era muy difícil. Así que en este periodo, en el año 1870, aparece la idea y se consolida este principio de pagar el diezmo o de dar el diezmo. Ahora, esto tampoco fue un invento de ellos. Esto nace de estudiar la Biblia. Y cuando estudian la Biblia, así como la podemos estudiar hoy, hay elementos suficientes para decir que el diezmo debemos devolverlo. Fue el ejemplo de la gente en el pasado y debería ser lo que nosotros hoy deberíamos hacer. Ahora, fíjense la importancia de revisar nuestros principios, porque nos permite hacer que nuestra iglesia se pueda afianzar. Oigan esto, la venida del Señor es un anhelo de todo el mundo. Si usted le pregunta a cualquiera, ¿tú quisieras que el Señor venga? Y va a decir, claro. Pero miren esto, la mayoría del mundo no conoce a Cristo. La mayoría de la población mundial no ha oído hablar de Cristo nunca. Pero la Biblia dice que este evangelio será predicado en todo el mundo y entonces que va a venir el fin. Y el mensaje del primer ángel, nosotros somos la iglesia del mensaje de los tres ángeles. Dice que este mensaje hay que predicárselo a toda nación, tribu y lengua. Entonces díganme, según la Biblia, ¿puede venir Cristo en este instante? ¿Qué creen ustedes? No. ¿Y ustedes quieren que Cristo venga? Sí. Ajá, ¿y qué haces tú para que Cristo venga? Entonces, bueno, tú podrías decir, bueno, yo hago actividad misionera aquí en la iglesia. Cuando se estudia eso, solo el 20% en la iglesia trabaja. El 80% no hace nada. Lo que hace es criticar, hablar, venía a echar broma en la iglesia, pero así estamos mal. Así estamos mal porque Cristo no va a venir. Y entonces, ¿y qué tiene que ver esto con lo que estamos hablando? Que si nosotros tuviésemos benevolencia sistemática, nosotros pudiéramos adelantar la venida del Señor. ¿Y cómo? Muy sencillo. Usted tiene que dar su diezmo, pero tiene que dar ofrenda. Pero no un bolívar que le sobre, ofrenda que le duele en el corazón.
¿Y qué va a pasar con eso? Bueno, esa ofrenda que usted da, el 60% se queda aquí en la iglesia. Así que ese 60% va a permitir que si se daña el aire lo podemos arreglar. Pero el 40% se va al campo al que usted pertenece. En este caso, a la Asociación Venezolana Centro Occidental. Ese 40% se divide en 20%, va a la misión mundial. Ya vamos a hablar de eso. Y 20% se va a quedar en proyectos que se hacen para las iglesias. Lo que quiere decir que si usted da ofrenda, eventualmente usted puede estar contribuyendo para que este evangelio llegue, no sé, a África, a la China. Y cuando usted llegue al cielo, un negrito de África se le va a abrazar y le va a decir: mire, hermano, yo estoy tan agradecido a usted. ¿Por qué? Porque por 2 bolívares que usted dio, yo conocí a Cristo, porque su ofrenda llegó hasta aquí. ¿Qué les parece eso? ¿No les parece interesante el concepto? Así que ese concepto de benevolencia sistemática apareció en aquel entonces y ya para 1870 está bien definido qué es el diezmo y qué es la ofrenda. Muy bien, aparece otro concepto interesante, la reforma pro salud. Nosotros nos conocen en el mundo por la reforma pro salud. Ahora, esa reforma pro salud es más un cuento que una realidad. Vamos a ver por qué. Si nosotros estudiáramos la cantidad de obesos que hay dentro de la iglesia, es alarmante, alarmante, igual o más de lo que hay en la calle. Sí, sí. Pero miren esto interesante. National Geographic hizo un estudio y publicó una revista que seguramente ustedes la vieron, donde estudió la longevidad de las personas en el mundo. Y uno de los grupos que consiguió fue los adventistas. Y cuando ellos publicaron esto, lo que dijeron era, tenían un estilo de vida diferente. La reforma pro salud no es otra cosa que un estilo de vida diferente. Y todo lo que estamos hablando en este periodo tiene que ver con estilo de vida. Tiene que ver con cómo me comporto, cómo es que yo hago las cosas. Ahora miren, pienso que esto tiene una importancia capital. Y aunque se hablaba de reforma pro salud antes de 1863, ¿y por qué digo que se hablaba de reforma pro salud antes de 1863? Porque este José Bate, que nombré anteriormente, este era un capitán de barco. Y él, cuando conoció el Evangelio, dejó de tomar café, dejó de tomar licor, dejó de fumar y dejó de comer carne. Y predicaba esto. Así que este era un reformador de salud antes de que ocurriera esto de que vamos a hablar. Y esto se llama la visión de Otsego, la cual ocurrió el 5 de junio de 1863. Ahora miren esto, que a mí me parece que tiene mucha importancia. No sé qué les parece a ustedes. El primer congreso de la Conferencia General, de la Iglesia Mundial, ocurrió a finales de mayo de 1863. Ahora, no hay nadie que estudie historia denominacional que no vaya a mayo de 1863.
Pero junto al revisar esto va a conseguir 5 de junio de 1823, porque están pegados. Así que, a juro, todo el que lea historia denominacional se va a conseguir con la visión de Otsego. Y la visión de Otsego no es más que una serie de recomendaciones que se le da a Elena de White sobre las normas para vivir, lo que tiene que ver con salud. Y que naturalmente, a medida que va pasando el tiempo, se conforma en lo que nosotros conocemos como los 8 remedios naturales. Y esos 8 remedios naturales son un estilo de vida. Es decir, yo mantengo mi peso, yo tengo una dieta adecuada, yo descanso, soy temperante, tengo una buena relación con Dios, bebo agua, al sol, aire puro, todo eso. Resulta de que ahora universidades han estudiado esto y definitivamente el que hace esas cosas, claro, ellos no lo llaman 8 remedios naturales, pero han estudiado y quien hace esta cosa tiene mayor longevidad, vive más. Pero Elena de White nos los dio de gratis hace más de 100 años. ¿Qué le parece? Ahora miren, eso no se quedó allí. Estos elementos llevan a que se construya lo que se llama el Instituto Occidental de la Reforma Pro Salud en Battle Creek. Y eso se ocurrió el 5 de septiembre de 1866. Ahora, ¿cómo es eso? ¿De dónde sale? Bueno, sale de otra visión que tiene Elena de White. Y esa visión era que llamaba a los adventistas a tener sus propios institutos de salud. Y eso ha sido bien importante, porque eso que comenzó con una institución en Michigan, ahora tenemos instituciones en todo el mundo. Entre ellas, la más importante es la que tenemos en Loma Linda, que es un instituto de referencia a nivel mundial. Allí se hizo un trasplante de animal a humanos. Pero obviamente que cuando se estudia la historia de la cardiología, la Universidad de Loma Linda sale allí premiada. Pero tenemos hospitales en todas partes del mundo. Algunos importantes como ese, otros no tan importantes como la clínica nuestra, pero que con la contribución de ustedes va a ser importante. Oye, ese amén sí fue fuerte, estamos contentos. Pero en todo caso, lo que comenzó siendo una recomendación a través de una visión, llegó a conformarse en algo realmente importante. Pero no solo fue eso, sino que se integró la reforma pro salud a la teología adventista. Y miren esto. Perdonen que yo diga esto, pero así es como lo creo. Mira lo que dice Elena de White para aquel entonces. La reforma pro salud es una parte del mensaje del tercer ángel y está tan estrechamente relacionada con él como el brazo y la mano están con el cuerpo humano. Entonces, ¿la reforma pro salud será importante, sí o no? Claro. Ahora bien, ¿ustedes creen que nosotros realmente creemos esto? No, no lo creemos. Y yo digo,
perdonen, a lo mejor ofendo a alguien, que no lo creemos porque ni los pastores predican esto. Ahora, ¿por qué Dios hizo eso? Le voy a explicar por qué. En 1856, una crisis económica tan grande que la iglesia estuvo en peligro, porque no había con qué pagarle a los pastores. Pero había que dar este mensaje porque no podía ser que un mensaje que había que dárselo a la humanidad tuviera en manos de personas que no eran sanas. Y realmente no eran muy sanos ni Jaime Guay, ni Elena de Guay, ni Speak, ni ninguno de esos, ¿cómo se llaman? Los pioneros. Los pioneros no tenían buena salud. Así que no solo había una crisis económica, había una crisis de salud. Y Dios fue tan bueno que dijo, no, yo le tengo que dar un mensaje de salud para que este mensaje pueda llegar a todo el mundo. Ahora mire, aquí dice que la reforma pro salud es, en otra parte dice que es el brazo derecho del Evangelio. Si es el brazo derecho, se supone que yo debería utilizarlo siempre que voy a predicar. Y eso lo hacemos. ¿Sabe que yo doy clase en el seminario nuestro, ahí donde se forman los pastores? Y dando una clase le pregunté a los alumnos, a los que van a ser pastores, díganme una cosa, ¿cuántos pastores han oído ustedes que le hayan predicado un sermón que tenga que ver con salud? No hubo uno que me contestara, no hubo uno. Lo que quiere decir que como que no estamos tan involucrados en esto. Ahora mire, si esto lo estamos estudiando es para ver lo bonito que ocurrió y no aplicamos nada, yo creo que no tiene mucho sentido. Me parece que es mucho mejor que aprendamos lo que ocurrió, por qué ocurrió y cómo eso me afecta a mí en este momento. Y yo creo que la reforma pro salud deberíamos practicarla todo el mundo. Ahora mire, hay unos vivos en la iglesia que la aplican. Pero ¿saben cómo la aplican? Vendiendo cosas. No, yo hago la reforma pro salud y yo le voy a recomendar que se tome este jarabito. Eso no es la reforma pro salud. Usted está bien, tiene un negocio, está bien. Pero no diga que usted hace la reforma pro salud porque vende productos naturales. Usted lo que es un comerciante y muchas veces no son sinceros porque se atreven a decir, no crea lo que digan los médicos, no use la medicina, use esta que es el remedio de Dios. Imagínense ustedes. Ahora eso, usted podrá decir, oye, él está respirando por la herida porque como es médico, no quiere que... No, a mí no me importa porque yo lo que veo son mujeres embarazadas. Las mujeres embarazadas van a ir, coman o no coman, vayan médico o no vayan, de todas maneras van a parir. Pero yo creo que la reforma pro salud es un estilo de vida que debemos practicar todos y debemos ser saludables todos. Este era el plan de Dios. Dios lo que quería era que su pueblo fuera saludable. ¿Y cómo es que eso es un mensaje evangélico? Muy bien, porque cuando a ti te vean así, como yo que tengo 90 años, y mire cómo me veo, no, cuando a ti te vean saludable, la gente te va a preguntar, ¿y por qué tú eres así? Y tú ahí tienes tu oportunidad para predicar. No, yo he sido bendecido por Dios y tengo un estilo diferente. ¿Y cómo es eso?
Y yo he hecho tanta dieta y no puedo. No, usted no tiene que hacer dieta, usted lo que tiene que hacer es esto. Y esa persona va a ser enganchado. Porque mucha gente no está interesado en oír del Evangelio, pero sí está interesado en oír el mensaje de salud. ¿De acuerdo? Muy bien, otra cosa que ocurrió en esa época era el asunto de si los adventistas debían ir a la guerra o no. Estábamos en tiempo de guerra en ese momento. Y bueno, cuando hay tiempo de guerra se tienen que presentar los jóvenes, son alistados, tienen que ir, reciben entrenamiento. Si ustedes afinan la vista, ahí la primera fila tiene una pistola 45 en la mano. Entonces, había un problema. Y claro, nadie se atrevía a hablar, pero el amigo White dijo lo siguiente, y lo dijo el 12 de agosto del 62. Según su punto de vista, los requerimientos de la guerra no estaban en armonía con los 10 mandamientos. ¿Por qué? Porque había que acordarse de guardar el sábado. Si tú estabas en guerra no podías estar guardando el sábado. Y además no debías matar. Y entonces él aplica esto, habla de esto, y se forma un samplegorio muy grande, imagínate tú, y la gente de la iglesia protestó, y la gente de la comunidad, el gobierno, pero él le salió una cosa muy fácil. Dijo, pero si los hermanos van, ellos no son los responsables, el responsable es el gobierno que los está obligando. Y entonces cuando dijo eso fue peor, porque ahí le cayeron encima gente y comenzaron a escribir artículos y tal. No obstante, el principio se mantuvo. Un cristiano no puede estar matando gente. Un cristiano no puede estar armado. Y sabe que hay adventistas que quieren tener su pistola para protegerse. Pero eso no tiene sentido. No tiene sentido. Y si me matan, bueno, si te matan, Dios te va a despertar. Pero tú no puedes tener pistolas. Tú no puedes tener armas. ¿Y por qué no? Fíjense esto. Hubo un curso de defensa personal con armas. Y el instructor preguntó, ¿cuántos de ustedes tienen armas? Y por supuesto, todos levantaron la mano, yo tengo armas. Dijo, ¿cuántos de ustedes están dispuestos a usar esa arma para matar? Entonces la gente, nadie levantó la mano. Entonces él dijo, bueno, este curso no se los puedo dar, porque yo entreno gente para matar. Porque ¿qué sentido tiene que usted tenga arma y no la quiere usar? Si usted anda armado y usted no usa el arma, a usted lo van a matar. Porque miren esto, y entonces él sacó su 45 o su 9 milímetros y hizo pim, 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 pim. Y habían 5 tiros blancos ahí y él los pegó todos en el centro. Si usted me sale en la calle y me saca su pistolita, y soy yo el que está enfrente de usted, yo no lo voy a pelar y le doy un tiro en el medio del pecho. Y eso mismo va a hacer cualquier malandro. Si usted saca una pistola y el malandro está armado, lo va a matar. Así que no tiene sentido. Así que si nosotros creemos que no debemos matar a nadie, no debemos andar armados. Bueno, ese era el principio. Entonces la cosa fue agarrando cuerpo, llegó un momento en que algunos gobernadores de estado estuvieron de acuerdo, luego ya no eran unos gobernadores, sino fueron muchos, hasta que finalmente se llegó a un arreglo, a una cosa que me pareció razonable. Los adventistas podían ir
alistamiento, pero podían estar en áreas donde no tuvieran armas y donde no tuvieran que estar en combate. Entonces podían ir de cocineros, podían ir de barrenderos, podían ir de enfermeros, todas esas cosas. Finalmente, cuando ya no fue obligatorio, se dejó a criterio de la persona que fuera al servicio o que no fuera. Pero el que fuera tenía claro que no iba a usar armas. Otra cosa que aparece en ese periodo es la educación cristiana. Y yo decía que muchas de las cosas que ocurrieron tienen repercusión hoy. Fíjense, analizamos el asunto del sábado, tiene repercusión hoy. Analizamos el asunto de la reforma pro salud, tiene repercusión hoy. Analizamos el asunto del diezmo, tiene repercusión hoy. Educación cristiana. ¿Sabe qué? Mañana vamos a estudiar un tema también bien interesante y uno tiene que tener cuidado con el asunto cuando uno es fanático, porque el fanatismo, aunque esté basado en una verdad, puede traernos inconvenientes. Miren la pregunta que hacían alguien: ¿por qué enviar a los niños a la escuela si el mundo va a terminar pronto? Y ellos nunca crecerán para usar lo que aprendieron con tanto esfuerzo. Mire, esto era bien bonito, porque ellos pensaban que el Señor estaba a la puerta. Ya Cristo iba a venir. ¿Y eso estaba malo? No, qué bueno que pensaban así. Pero entonces hubo personas que no querían enviar a sus niños a la escuela. Hoy todavía hay gente que hace eso. Y conocemos de personas que no quisieron que sus hijos estudiaran porque ahora el Señor sí está por venir. Y hubo gente que, basado en algunos escritos de Elena de White, se fueron para el monte porque ya el Señor iba a venir. Eso tiene algo de bueno, pero tiene algo de malo. Así que uno no se puede colocar en extremos, porque cuando nos colocamos en extremos, cometemos errores. Mira otra pregunta que se hacía. ¿Deberíamos enviarlo a los niños a una escuela distrital o de la ciudad donde aprenden 2 veces más cosas malas que buenas? Y esto hoy es igualito. Entonces estaba este problema serio. Afortunadamente nuestros dirigentes saben contestar. Miren lo que dijo Jaime White. El hecho de que Cristo regrese muy pronto no es razón para no mejorar la mente. Una mente disciplinada y bien informada puede recibir y aceptar mejor las sublimes verdades de la segunda venida de Cristo. Oye, ahí le dio jaque mate. Quedó muy bien esta respuesta. Ahora, naturalmente que uno contesta esto así y pareciera que él oyó y inmediatamente respondió. No, hubo mucha tensión en la iglesia. Y entonces aparece un movimiento que es la necesidad de tener una educación cristiana donde se enseñe la Biblia. Y vamos a tener esto. Hubo un primer intento en Nueva York, se hizo una escuelita allí en 1853. Luego en Battle Creek en 1856 se crea otra escuela.
esa escuelita inicialmente tuvo mucho fervor, pero posteriormente tuvo inconvenientes. Pero había mucha presión de que hubiesen escuela. Luego se hace un instituto, ahora ya no era una escuelita, sino era un instituto ahí mismo en 1872, que también tuvo inconvenientes y luego abre o reabrió en 1883. Pero miren, ya para 1882 ya no solo son escuelitas, sino que hay institutos secundarios. Y vamos a tener estas de ellos. Y era la puerta, se conocen, de 82. Ya no solo son escuelitas, que es la necesidad. Mira otra pregunta que se hacía. Deberíamos enviarlo a los niños a una escuela distrital o de la ciudad donde aprenden 2 veces más cosas malas que buenas. Y esto hoy es igualito. Entonces estaba este problema serio. Afortunadamente nuestros dirigentes saben contestar. Miren lo que dijo Jaime White. El hecho de que Cristo regrese muy pronto no es razón para no mejorar la mente. Una mente disciplinada y bien informada puede recibir y aceptar mejor las sublimes verdades de la segunda venida de Cristo. Oye, ahí le dio jaque mate. Quedó muy bien esta respuesta. Ahora, naturalmente que uno contesta esto así y pareciera que él oyó y inmediatamente respondió. No, hubo mucha tensión en la iglesia. Y entonces aparece un movimiento que es la necesidad de tener una educación cristiana, donde se enseñe la Biblia. Y vamos a tener esto. Hubo un primer intento en Nueva York, se hizo una escuelita allí en 1853. Luego en Battle Creek en 1856 se crea otra escuela. Esa escuelita inicialmente tuvo mucho fervor, pero posteriormente tuvo inconvenientes. Pero había mucha presión de que hubiesen escuela. Luego se hace un instituto, ahora ya no era una escuelita, sino era un instituto ahí mismo en 1872, que también tuvo inconvenientes y luego abre o reabrió en 1883. Pero miren, ya para 1882 ya no solo son escuelitas, sino que hay institutos secundarios. Y vamos a tener estas 2 academias, la academia de Hillsborough en California y la academia, no es Academies, sino Academia de South Lancaster en Massachusetts. Esas 2 academias en el futuro se van a convertir en colleges y hoy son universidades. Pero este esfuerzo que se hizo, ahora tenemos universidades en todo el mundo y algunas de ellas prestigiosas como la universidad que nombramos de Loma Linda. Pero tenemos universidad aquí en Venezuela, tenemos universidad en las Antillas, tenemos universidad en Colombia, tenemos universidad en Perú, tenemos universidad en México. De paso, una de las universidades más baratas que hay en el mundo queda en Argentina. A veces con el asunto de la crisis no sabemos dónde llevar nuestros hijos. Allí hay una universidad. Así que tenemos universidades en todo el mundo y eso apareció como un esfuerzo, como una inquietud de los hermanos de la iglesia de esa época donde había que educar
a sus hijos. Bueno, aparece otro hecho bien interesante, que es que comienzan las misiones extranjeras. Ustedes saben que los pioneros pensaban que este mensaje era exclusivo para ellos y era la puerta cerrada. Nada más ellos se iban a salvar. Después pensaron que, bueno, sí, que a lo mejor era para los americanos y que como los americanos habían representantes de todo el mundo, allí era donde se iban a concentrar. Pero cuando estudiaron con detalle el mensaje de los 3 ángeles, se dieron cuenta que estaban pelados. Y comenzó ahora la misión extranjera para Europa y para otros países del mundo, lo cual es bien interesante. Y es bien interesante porque hoy mucha gente, tal vez que nosotros no conocemos, están en ese mundo y hacen cosas importantes que a lo mejor nosotros ni nos imaginamos. ¿Sabe que hace 2 años, creo, yo estaba comiendo en Montemorelos y se sentó delante de mí una joven? Y entonces yo le pregunté que qué hacía y ella me dijo, acabo de terminar, yo soy médico, me gradué aquí, me dijo ella. Ah, sí. Entonces yo le digo, yo también soy médico y también estoy terminando. Entonces me dice, medicina. No, yo estudio teología y estoy terminando el doctorado. Y entonces le pregunto, ¿y qué especialidad vas a hacer? Yo con mi mente de médico, preguntándole qué especialidad va a hacer. Entonces me dijo ella, mis planes son trabajar 1 año, acumular dinero e irme de misionera para África. Oye, me cacheteó, chamo. Pero ¿dónde apareció esto? Apareció en esta época. Apareció cuando se enviaron los primeros misioneros fuera del territorio americano. Europa, África, y hoy todavía es necesario. Es más, ahora es muy necesario, porque no ha venido el Señor, es porque hay mundos que no conocen de Dios. Bueno, lamentablemente todo comienzo tiene su final y hay una nota mala aquí para concluir este periodo, que es que José Bey, uno de nuestros pioneros, muere el 19 de marzo de 1872. Esta persona realmente fue especial, y fue especial porque fue un predicador, porque realmente trabajó mucho por la iglesia y, como les decía, tuvo mucho que ver con la reforma pro salud, antes de que Elena de Guay trabajara con eso. Y el otro fue Jaime Guay. Jaime Guay murió relativamente joven, murió a los 60 años. Pero este hombre dedicó toda su vida al trabajo de la iglesia. Y uno entiende que Elena de Guay es la que se lleva honores, porque ella fue la profeta de Dios. Pero si ella no hubiese tenido a este esposo al lado, quién sabe si la iglesia fuera lo que hoy es. Este hombre se dedicó en vida completa a la iglesia, a tal punto de que no es un ejemplo de temperancia, era intemperante para trabajar por la iglesia. Y eso le costó enfermarse y eso le costó morir joven. Pero ojalá que estas 2 personas nos permitan ser una inspiración para cada uno de nosotros y hacer lo que debemos hacer por esta iglesia. Que Dios los bendiga.
No hay duda que nuestro pueblo es un pueblo que está en las manos de Dios, ¿verdad? Es por eso que vamos a colocarnos en pie. Vamos entonces a entonar nuevamente nuestro himno tema. ¿Todos? Hoy en tus manos entrego a ti mi vida, pues en tus manos yo puedo así confiar. Te doy mis luchas y mis temores, te doy mis sueños y mis dolores, pues en tus manos, Dios, entrego mi vivir. En tu altar me inclinaré. Moldéame, Señor, cual alfarero. Hoy en tus manos descansaré. Hoy en tus manos entrego a ti mis sueños, pues tú conoces todo mi vivir. A mi familia, también mi casa y a mis amigos entrego a ti, pues en tus manos, Dios, entrego mi vivir. En tu altar me inclinaré. Moldéame, Señor, cual alfarero. Hoy en tus manos descansaré, pues en tus manos, Dios, entrego mi vivir. En tu altar me inclinaré. Moldéame, Señor, cual alfarero. Hoy en tus manos descansaré. Hoy en tus manos descansaré. Señor Dios que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias, Señor, por la historia de esta iglesia, la cual estaba escrita en las Sagradas Escrituras. Gracias porque somos una iglesia que proviene de una profecía, y aunque la gente diga que viene de un chasco, provenimos de tu palabra. Gracias, Señor, por las cosas que hemos aprendido en esta noche. Ojalá que podamos aplicarlas en nuestras vidas y podamos ser mejores cristianos. Llévanos ahora con bien a nuestros hogares. Te lo ruego en los méritos santos de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, agradecer al Señor por la bendición de recibir esta instrucción maravillosa en esta noche, pero también invitarles para el tema de mañana. Va a ser dirigida por el doctor Leo Acosta Palma, así que todos estamos invitados, tanto los que estamos aquí hoy como los que nos están viendo y escuchando a través de la internet y a través de Vida 90.9. Así que Dios les bendiga, mañana les esperamos a la misma hora.
Hoy en tus manos